Empezamos al final de la Primera Guerra Mundial. Después de la derrota de los imperios centrales, los tratados de paz impuestos a los vencidos son severos. Austria-Hungría y el Imperio Otomano son desmantelados. Con el Tratado de Versalles, Alemania pierde sus colonias y muchos territorios, en particular a Polonia, que se recrea y obtiene acceso al mar, dividiendo a Alemania en dos. El ejército alemán debe limitarse a 100.000 hombres, sin armas pesadas ni aviación. Finalmente, Alemania y sus aliados son tratados como los únicos responsables de la guerra y deben pagar todas las reparaciones. El pueblo alemán ve el tratado como una humillación. El único consuelo del país es que no hubo combates en su territorio, por lo que su infraestructura e industria están intactas. Del lado de los vencedores, no hay unanimidad sobre estos tratados. En Italia, la ira aumenta porque después de la muerte de 600.000 soldados, el país no obtiene todos los territorios prometidos por los aliados. En los Estados Unidos, el Senado no ratifica el Tratado de Versalles para evitar unirse a la Sociedad de las Naciones deseada por el presidente Wilson. La nueva organización internacional debe preservar la paz y desarrollar la cooperación entre los estados. Rusia, que se ha convertido en la URSS después de la revolución bolchevique y de la guerra civil, es excluida. El país, debilitado y frustrado por la pérdida de territorios europeos, está ahora aislado por temor a la propagación del comunismo. El Reino Unido está ahora concentrado en su inmenso imperio y dominios, que cubren un poco menos de un cuarto de los territorios del mundo. Francia, cuya parte norte del país está devastada, se encuentra bien sola en la aplicación del Tratado de Versalles, que es rechazado por el pueblo alemán. En Alemania, el endeudamiento y la especulación sobre el marco causan hiperinflación. El país retrasa los pagos de las reparaciones de guerra. Como reacción, Francia y Bélgica, que apuestan por estos pagos para su reconstrucción, ocupan militarmente la zona del Ruhr, una rica región industrial. La hiperinflación alcanza entonces su punto máximo. $1, que en 1914 valía unos 4 marcos, se cambia en noviembre de 1923 por 4.200 millardos de marcos. El papel vale más que los billetes en sí. Los Estados Unidos y el Reino Unido proponen entonces un plan para gestionar la deuda de Alemania y proporcionar crédito al país para que pueda reactivar su economía. Los Estados Unidos prestan a Alemania, que se hace cargo de los pagos de indemnización a los vencedores. Estos últimos se habían endeudado con los Estados Unidos durante la guerra, comprando armas y equipo a crédito. Por consiguiente, los Estados Unidos son el pilar de la economía mundial. Después de un año de reformas, Alemania vuelve a crecer. La situación mejora e incluso el país es admitido en la Sociedad de las Naciones. La economía mundial está en auge, con los Estados Unidos a la cabeza. La abundancia de materias primas y el desarrollo del trabajo en línea en las fábricas aceleran la producción y hacen bajar los precios. En Italia, el partido fascista de Mussolini se ha impuesto y ha tomado plenos poderes, prohibiendo cualquier otro partido político. En Nueva York se produce el crack de Wall Street, una caída bursátil que causa la crisis económica más grave del siglo XX. La repercusión es mundial. Alemania está muy afectada. El 30% de su población está desempleada, la pobreza explota. El gobierno en el poder es visto como el responsable de la situación, lo que beneficia a los extremos. En las elecciones parlamentarias de 1932, el partido de extrema derecha NSDAP, también conocido como el partido nazi, gana. Su presidente Adolf Hitler se coloca a la cabeza del gobierno. En poco tiempo, el gobierno elimina toda oposición y toma todos los poderes. La República de Weimar se convierte en el Tercer Reich. La ambición de Hitler es unir al pueblo alemán, al que considera superior en una gran nación. Quiere cancelar el Tratado de Versalles y eliminar a los judíos y marxistas. El país deja la Sociedad de las Naciones, interrumpe el pago de los daños de la guerra y restablece el servicio militar obligatorio. Francia y el Reino Unido simplemente protestan. Hitler entonces entiende que tiene las manos libres y que puede relanzar masivamente su industria militar. En 1935, Italia entabla una política de expansión colonial. Sus ejércitos entran en Abisinia, un país independiente y miembro de la Sociedad de las Naciones. A pesar de la ocupación de la capital, la resistencia continúa. El emperador de Abisinia, en el exilio, no firmará ningún armisticio. En España, una guerra civil opone a los republicanos y los nacionalistas del general Franco, apoyados militarmente por Italia y Alemania.
Los dos países aprovechan esto para formar una alianza y formar el eje Roma-Berlín. Alemania también firma una alianza con el Imperio de Japón, que ya ha invadido Manchuria en 1931. El país aprovecha ahora una guerra civil en China entre nacionalistas y comunistas para declararle la guerra. Japón se apodera de nuevos territorios y masacra a la población. En Austria, el partido nazi local, después de ejercer presión, obtiene la incorporación del país a Alemania. Hitler ahora quiere apoderarse de los Sudetes, un territorio checoslovaco donde viven 3.5 millones de alemanes. Francia y el Reino Unido, queriendo evitar una nueva guerra, traicionan a su aliado checoslovaco autorizando la invasión del territorio. Pero 6 meses después, Alemania sobrepasa el acuerdo e invade todo el país. Eslovaquia se convierte en un estado satélite alemán. Hungría, que perdió 2/3 de sus territorios después de la Primera Guerra Mundial, se alía con Alemania. Hitler ahora quiere el corredor polaco. Se da un ultimátum a Polonia para que resuelva la situación, pero no se lo da curso, mientras que Francia y el Reino Unido anuncian que apoyan a Polonia. En otras partes del mundo, Italia invade Albania, mientras que en Asia, después de un incidente fronterizo entre el Manchukuo, dominado por Japón, y Mongolia bajo el protectorado soviético, los imperios japonés y soviético se enfrentan. A pesar de su alianza con Japón, Alemania no interviene porque el país se prepara para invadir Polonia. Incluso se firma un pacto de no agresión con la URSS. Un protocolo secreto delimita las esferas de influencia de las dos potencias en Polonia y Europa del Este. Después de su derrota, Japón interrumpe su expansión hacia el oeste y se vuelve hacia el sur. El 1 de septiembre, Alemania ataca a Polonia sin previo aviso. Como reacción, Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania. Los ejércitos polacos son rápidamente abrumados por la nueva estrategia de combate alemana llamada Blitzkrieg, literalmente guerra relámpago. Esta estrategia consiste en concentrar sus fuerzas en ciertos puntos para romper rápidamente la línea del frente y rodear los focos enemigos para neutralizarlos después. Frente a la concentración de las fuerzas alemanas en el este, los aliados no aprovechan la situación y quedan estacionados en las fronteras, preparados para revivir una guerra de desgaste como durante la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética, de acuerdo con el Pacto Germano-Soviético, invade el este de Polonia. Las dos potencias prevalecen y comparten el país. La URSS se vuelve entonces hacia Finlandia. Ante la negativa de Finlandia a renegociar la frontera que amenaza a Leningrado por su proximidad, el Ejército Rojo inicia una invasión, pero se enfrenta a una resistencia mayor de la esperada. A pesar de su clara superioridad numérica, la URSS lucha por imponerse. Finalmente se firma la paz y la frontera es empujada hacia atrás, pero la guerra de invierno fue un fiasco para la URSS. Hitler, que observa esto de lejos, lo ve como una forma de debilidad del Ejército Rojo. En el oeste, los aliados amenazan la ruta de suministro de hierro de Noruega, que abastece al 50% de la industria alemana. En reacción, Alemania invade Dinamarca y Noruega. En pleno impulso, el Reich entabla la invasión del Benelux. Los franceses y los británicos, temiendo un nuevo plan Schlieffen como durante la Primera Guerra Mundial, envían gran parte de sus fuerzas al norte lo más rápido posible para formar una línea de frente común con los ejércitos belga y holandés. Pero Alemania, como en Polonia, comienza una guerra relámpago. Después de bombardear masivamente un punto más débil a lo largo del Mosa, sus tanques Panzer perforan la línea del frente y corren hacia el mar, al que llegan en una semana. 1.5 millones de soldados aliados están rodeados. En pocos días, más de 330.000 británicos y franceses son evacuados por el puerto de Dunkerque, que cae el 4 de junio. Inmediatamente, los ejércitos alemanes corren a París. Italia aprovecha la derrota francesa para declarar la guerra y abrir un nuevo frente en el sur. El nuevo jefe del gobierno francés, el mariscal Pétain, se ve obligado a pedir un armisticio, mientras el general de Gaulle, exiliado en Londres, llama a los franceses a continuar la lucha. Después de la firma del armisticio, el gobierno de Pétain se traslada a Vichy. El sudeste y las colonias francesas permanecen bajo su control. Alemania ocupa el norte y la costa atlántica. Los británicos empiezan a capturar y destruir barcos franceses. En el este, la URSS, todavía en el Pacto Germano-Soviético, se apodera de los países bálticos y Besarabia sin combates. Hitler ahora quiere invadir Gran Bretaña, pero la isla está demasiado bien defendida por la Marina Real, por lo que primero debe ser derrotada en el aire.
La RAF británica y la Luftwaffe alemana se enfrentan regularmente, causando grandes pérdidas en ambos lados. Pero la flota británica se regenera más rápido que la alemana, obligando a esta última a revisar su estrategia. A partir de ahora, las instalaciones aéreas militares británicas son el objeto de los bombardeos. En la noche del 24 de agosto, un avión alemán se equivoca de objetivo y bombardea un barrio de Londres. Como represalia, los británicos bombardean Berlín al día siguiente. Hitler está furioso, la batalla toma un nuevo giro. A partir de ahora, ambos lados también apuntan a las ciudades. Londres es bombardeada regularmente, pero los alemanes no logran someter al país. Hitler entonces planea abandonar este frente para volverse hacia la URSS. El 27 de septiembre, Japón se une a Alemania e Italia para firmar el pacto tripartito. A pesar de su alianza, Alemania e Italia no hacen la misma guerra. Mussolini concentra sus fuerzas en la conquista de nuevas colonias, de Libia a Egipto, del África Oriental a la Somalia británica y de Albania a Grecia. Pero es un fracaso para sus tropas, que se retiran frente a los ejércitos británico y griego, mientras que la Marina Real domina la flota italiana. Alemania se ve obligada a intervenir para evitar que el Mediterráneo caiga totalmente en manos británicas. También se trata de proteger al petróleo rumano, que es vital para Alemania. Un ejército alemán desembarca en Libia, otro se dirige a los Balcanes. Después de Hungría, Rumania y Eslovaquia, ahora es Bulgaria la que se une al eje. Yugoslavia y Grecia son invadidas en unas semanas. El 22 de junio, Alemania y sus aliados lanzan por sorpresa la mayor invasión militar de la historia contra la URSS, que pasa de facto al campo aliado. Finlandia aprovecha la oportunidad de unirse a la ofensiva para recuperar sus territorios perdidos. Sobre el papel, nada puede detener a la Wehrmacht, que es de lejos el mejor ejército del mundo. La guerra relámpago se aplica a gran escala, enormes bolsillos permiten la captura de 3 millones de soldados que son maltratados y muertos de hambre en los campos, mientras que detrás de la línea del frente, las milicias móviles alemanas se encargan de masacrar a los judíos y bolcheviques. Los aliados en apoyo a la URSS abren una ruta de suministro a través del Cáucaso, pero el camino parece estar amenazado por el Shah de Irán, que muestra simpatía por Alemania. La URSS y el Reino Unido deciden entonces invadir el país. En la URSS, el avance alemán es frenado por las grandes distancias y el mal estado de las carreteras. Además, los alemanes subestiman la fuerza del Ejército Rojo, que a pesar de las grandes pérdidas, se está regenerando con la llegada de nuevas tropas del este, donde se firmó un tratado de no agresión con Japón. Se crea un nuevo frente a las puertas de Moscú. Entonces el golpe de gracia cae del cielo para los alemanes. En unos pocos días, la temperatura cae por debajo de menos 30 grados centígrados. Mal equipados sufren del frío, mientras los soviéticos contraatacan y hacen retroceder la primera línea que se estabiliza. Lo que Hitler temía se produce. El 80% de su ejército se empantana en una guerra de desgaste. En Asia, para contrarrestar la política expansionista de Japón, los Estados Unidos imponen un embargo sobre el petróleo y el acero, recursos esenciales para la industria y el ejército del país. Sin embargo, en el sureste del continente, en las colonias europeas, hay grandes reservas de petróleo, hierro y caucho. Dado que las potencias europeas están concentradas en los frentes europeos, Japón cree que puede apoderarse rápidamente de estas tierras. La única amenaza en la región son los Estados Unidos y sobre todo su poderosa flota del Pacífico estacionada en Pearl Harbor. Japón decide entonces golpear duro y por sorpresa para retrasar la intervención militar del país el mayor tiempo posible. El 7 de diciembre, sin declaración de guerra, la Fuerza Aérea japonesa bombardea el puerto militar de Pearl Harbor. La ofensiva es un éxito, aunque el daño es limitado. Los Estados Unidos, que ya suministran armas al Reino Unido, la URSS y China, se unen a los aliados, pero necesitarán unos meses para reparar su flota, acelerar la carrera armamentista e invertir en el Pacífico. Japón aprovecha este momento para iniciar con éxito la conquista del sudeste asiático. Los civiles son el blanco de ataques en todas partes. Japón masacra a las poblaciones de los países conquistados. En Europa, los campos de concentración nazis, originalmente destinados a encerrar a los opositores políticos, se convierten en fábricas de matar. Judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales y discapacitados son exterminados allí. En los territorios ocupados y en Alemania, la resistencia se organiza.
En Europa Occidental, aquella es principalmente no violenta a través de huelga, negativa a colaborar, propaganda, sabotaje e inteligencia. En el este, principalmente en Polonia, Yugoslavia, Grecia y en los territorios soviéticos ocupados, las milicias organizan una guerra de guerrillas contra el invasor. En el Océano Atlántico, submarinos alemanes llamados submarinos U-Boots intentan imponer un bloqueo a Gran Bretaña, hundiendo los barcos comerciales que abastecen a la isla. Los Estados Unidos, por su parte, se dedican secretamente a la investigación para desarrollar el arma atómica. Además, el país está ahora listo para comprometerse en el Pacífico. En 2 meses, 2 batallas decisivas ponen fin a la expansión japonesa. En el frente oriental, Hitler lanza una nueva ofensiva, esta vez solo concentrada hacia el sur con el objetivo de las grandes reservas de petróleo en el Cáucaso y la interrupción de la ruta de suministro de los aliados. Las tropas del eje llegan rápidamente a las puertas de Stalingrado, pero la ciudad industrial está ferozmente defendida por los soviéticos. En el Pacífico Sur, los aliados con los Estados Unidos a la cabeza lanzan un contraataque con el objetivo de ir de isla en isla hasta el Japón. Además, los Estados Unidos utilizan submarinos para hundir los buques que transportan recursos al Japón. En Egipto, las tropas británicas ganan una batalla decisiva que repele definitivamente a las fuerzas italo-alemanas del país, mientras que en el oeste, un desembarco aliado permite la rápida captura de las colonias francesas. Como represalia, los alemanes e italianos invaden la zona libre de Francia. En la URSS, mientras que el sexto ejército alemán tuvo dificultades para capturar el 90% de Stalingrado, un contraataque soviético se emprende fuera de la ciudad. Consiguen expulsar a los rumanos que defendían la retaguardia y rodear a los 300.000 soldados alemanes presentes en la ciudad. Después de 2 meses de resistencia, tienen que rendirse. En África, las últimas tropas del eje son derrotadas. Los aliados controlan el continente y ahora amenazan el sur de Europa. Se hace un primer desembarco en Sicilia. En el frente oriental, Hitler intenta mantener la iniciativa lanzando una nueva ofensiva hacia Kursk. Ocurre entonces la mayor batalla de tanques de la historia. Bajo presión, Stalin empuja a sus aliados a abrir un nuevo frente en Occidente. El Reino Unido y los Estados Unidos quieren primero debilitar y desmoralizar a Alemania, intensificando el bombardeo de centros industriales y de ciudades. Hamburgo, la segunda ciudad más grande del país, está en gran parte arrasada. En Kursk, a pesar de las grandes pérdidas, los soviéticos prevalecen y toman el ascenso sobre los alemanes. En Italia, tras la caída de Mussolini, un desembarco británico amenaza al país. El nuevo gobierno firma un armisticio con los aliados, pero los alemanes se han anticipado a este escenario y rápidamente toman el control de los territorios italianos. Mientras la victoria aliada se avecina, por primera vez, Stalin por la URSS, Churchill por el Reino Unido y Roosevelt por los Estados Unidos se reúnen en Teherán para preparar el final de la guerra. Los tres acuerdan, en particular, coordinarse mejor, abrir pronto un segundo frente en Europa a través de 2 desembarcos en Francia y apoyar militarmente la resistencia comunista dirigida por Tito en Yugoslavia. En el este, el asedio de Leningrado se rompe después de 872 días, que costaron la vida de al menos 1 millón de civiles. En Occidente, tras el bombardeo de las fábricas alemanas que producen gasolina sintética a base de carbón, los aliados están listos para abrir un nuevo frente. El mayor desembarco militar de la historia permite principalmente a los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá ganar terreno en Normandía, mientras que la URSS por su parte lanza una enorme ofensiva que en 2 meses hace retroceder a los alemanes 600 kilómetros. En Francia, mientras que un segundo desembarco tiene lugar en el sur, el general de Gaulle entra en el París liberado. En todas partes, el avance aliado libera a los países uno por uno. Solo la resistencia yugoslava expulsa a las tropas alemanas por sí misma. Una vez más, Stalin, Churchill y Roosevelt se reúnen para prepararse para la posguerra. Roosevelt obtiene la futura creación de la Organización de las Naciones Unidas, que reemplazará a la Liga de las Naciones. Los países que declaren la guerra a Alemania antes del 1 de marzo podrán unirse a ella, lo que provoca una ola de declaraciones de guerra, pero sin grandes consecuencias. También deciden recrear Polonia, pero Stalin no renunciará a los territorios conquistados.
Por lo tanto, Polonia se trasladará a Occidente a expensas de Alemania, que será dividida y ocupada por los vencedores. La URSS también se compromete a declarar la guerra a Japón después de la rendición alemana. Los últimos 4 meses del Reich son los más mortíferos. En los campos de concentración, en los campos de batalla y entre la población, una media de 30.000 personas mueren cada día. Berlín está finalmente rodeada por los soviéticos. Hitler, que se ha refugiado en un búnker, se suicida 2 días antes de la caída de la ciudad. La capitulación del Tercer Reich es firmada en Reims el 7 de mayo, luego ratificada en Berlín el 8. En Potsdam, los vencedores deciden el destino de los vencidos. Italia pierde sus colonias. Alemania, como estaba previsto, es dividida y ocupada, mientras que el este del país pasa a ser polaco. Las nuevas fronteras del continente causarán inmensas limpiezas étnicas. Las minorías polacas y alemanas serán expulsadas a su nueva patria. Finalmente se lanza un ultimátum a Japón exigiendo su rendición sin condición. Japón ignora el ultimátum. Los últimos meses, el país es objeto de intensos bombardeos por parte de los Estados Unidos. Más de 60 grandes ciudades industriales ya están devastadas. Los Estados Unidos lanzan ahora 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, mientras que la URSS entabla la invasión del Manchukuo, Sakhalín del Sur y las Islas Kuriles. Finalmente, el 2 de septiembre, Japón firma su capitulación. El país estará ocupado por los Estados Unidos hasta 1952. En el oeste, la URSS y los Estados Unidos acuerdan una división provisional de Corea. Finalmente, en Indochina, los franceses recuperan el control de su antigua colonia, pero ahora se enfrentan a los luchadores por la independencia de Vietnam. En general, los imperios coloniales están ahora debilitados por los movimientos de independencia. La Segunda Guerra Mundial es la guerra más mortífera de la historia, con aproximadamente 75 millones de muertos, el 66% de los cuales son civiles. La Unión Soviética y China son, con mucho, las más afectadas, mientras que en China se reanuda la guerra civil entre comunistas y nacionalistas. En Europa, los casi 3 millones de toneladas de bombas lanzadas han devastado el viejo continente. Muchas ciudades fueron arrasadas, principalmente en Alemania. El continente se divide con el este, bajo la influencia soviética, y el oeste, bajo la influencia estadounidense. Por primera vez, Alemania y Francia se unen para reactivar la economía y preservar la paz, creando la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la Unión Europea. En el plano internacional se crean las Naciones Unidas. La principal misión de la organización es preservar la paz. También se crean otras organizaciones internacionales como la OTAN, el FMI o el Banco Mundial. Desde el punto de vista energético, las grandes potencias se embarcan ahora en una carrera por la energía nuclear y por el control de los recursos petrolíferos. Pronto la rivalidad aumenta entre la URSS y los Estados Unidos. Las 2 superpotencias se embarcan ahora en una guerra fría.